¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Lautaro y en el video de hoy vamos a seguir viendo cosas básicas de Nux para continuar con el curso que empezamos en el video pasado. Así que si les interesa, vamos a empezar. Bien, en el video pasado vimos un poco la estructura básica de un proyecto de Nux, vimos páginas, vimos layouts, vimos lo básico de componentes, pero no profundizamos demasiado en lo que son los componentes, así que vamos a empezar por ahí. Bien, habíamos visto que si creamos un componente, automáticamente va a estar disponible para que lo podamos utilizar. Acá en el layout default, por ejemplo, estábamos utilizando este componente navbar que habíamos creado, y acá en el layout blog, por ejemplo, lo habíamos puesto al final de todo. Entonces entendemos que con solo crear un componente automáticamente podemos usarlo en nuestra aplicación. Ahora vamos a crear más componentes para entender mejor cómo funciona esto. Así que lo primero que voy a hacer acá es crear un nuevo componente. Voy a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle footerbar.view. Y acá voy a crear un template que en este caso va a tener un footer. Y vamos a ponerle acá, por ejemplo, my website. Vamos a ponerle, por ejemplo, un copy. Y acá creamos, por ejemplo, new date.getFullYear para obtener el año actual. Y lo que vamos a hacer es, en el default.view, vamos a agarrar y al final de todo ponemos footer bar. Ok, recuerden que siempre los componentes van a tener el mismo nombre que su archivo, pero ustedes lo pueden usar también con footer-bar, por ejemplo. Esto sí que va a funcionar, pero bueno, lo recomendable es ponerlo con este estilo. Entonces voy a correr mi servidor de desarrollo. Vamos a ir al localhost 3000. Y como ven, acá tengo mi componente footer. Entonces tenemos, como tenemos acá en la estructura del layout, tenemos el h1 con my_nux_app, tenemos el navbar, después tenemos el contenido de la página actual, porque tenemos este slot, y después, recién ahí tenemos nuestro footer. Ok, entonces, hasta ahora, bastante fácil de entender porque el nombre que le ponemos al archivo es el nombre que recibe el componente. Ahora bien, si nosotros creamos una carpeta acá, supongamos que creamos una carpeta que es, no sé, website. Eh, con esta carpeta lo que vamos a estar creando es como un prefijo para los componentes. Entonces, si nosotros, supongamos, movemos estos componentes dentro de la carpeta website, ahora ya no los vamos a poder llamar directamente tal cual. Nos va a decir que, bueno, en este caso me metieron un error, pero vamos a recargar esto. Y van a ver acá que no me muestra nada. Es decir, no veo un error como tal, sino que no me muestra nada. ¿Por qué? Porque si inspeccionamos esto, vamos a ver que acá nos dice que no puede resolver el componente footerbar y no puede resolver el componente navbar. Ok, y esto es porque al ponerlo dentro de una carpeta, el nombre de esa carpeta va a actuar como un prefijo. Entonces, para poder llamar a este componente navbar y este componente footerbar, yo tengo que agregarle el prefijo website. Ok, entonces, agregando este prefijo ya se soluciona el problema. Vamos a ver si estábamos usando este componente de acá. Vamos a ponerle website navbar. Lo que voy a hacer es mover esto para arriba y ponerle acá website footer, por ejemplo. De hecho era footer bar. Bien, entonces ahora si vamos a nuestra aplicación, recargamos la página, vamos a ver que ya no nos muestra más ese error. Y ahora sí podemos ver nuestro navbar y podemos ver nuestro footer. Ok, entonces dicho esto, sabemos que creando una carpeta se va a usar como prefijo, y esto no importa los niveles que tengamos de carpetas, se va a seguir creando un prefijo tras otro prefijo. Por ejemplo, si creamos una carpeta acá que sea, no sé, vamos a ponerle test, y adentro creamos un componente hello.view. Vamos a crear este componente y vamos a nuestro layout, por ejemplo. Acá podemos llamar a este componente con website test hello. ¿Por qué? Porque tenemos el componente dentro de una carpeta website, después dentro de una carpeta test, y recién ahí tenemos nuestro componente. Ok, entonces siempre se va a llamar website test hello, y de esta forma podemos acceder a este componente. De hecho, vamos a agregarle acá esto para que vean que sí que se está usando este componente.
Bien, entonces, esto es una forma que tenemos para crear componentes y estructurar nuestros archivos. Acá yo podría a este archivo también ponerle de nombre website test hello, y van a ver algo curioso acá, y es que no es que mi componente ahora va a ser website test hello.view, es decir, este prefijo no se va a repetir, sino que Nuxt automáticamente lo que va a hacer es entender que yo simplemente le estoy poniendo el nombre completo con sus prefijos, quizá para ordenarlo de una mejor forma o para poder identificarlo de una mejor forma, y lo voy a poder usar de la misma forma. Es decir, si yo acá recargo, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el prefijo que le puse es exactamente igual a el prefijo que ya tenía automáticamente. Entonces, yo acá le podría poner, por ejemplo, al footer bar, le podría poner website footer, y al navbar le podría poner website navbar, y automáticamente esto va a seguir funcionando porque es el mismo prefijo. Entonces, tenemos esta forma de trabajar, se puede usar de esta forma, pero supongamos que no nos gusta este tema de los prefijos generados automáticamente y queremos que no hayan prefijos. Lo que podemos hacer es ir a nuestro archivo de configuración de Nuxt. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es agregar una configuración que va a ser components. Esto le vamos a pasar un arreglo y como valor va a tener un objeto con una propiedad path. En este caso va a ser components, y después vamos a tener una propiedad path prefix que va a ser false. Ok, entonces esto lo que va a hacer es desactivar esta feature de los prefijos generados automáticamente en base a las carpetas. Entonces, si ahora vamos a nuestra aplicación, esto va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque acá le cambiamos el nombre a nuestros componentes con todo su prefijo. Pero si, por ejemplo, acá yo le cambio el nombre a este website test hello y le pongo simplemente hello, van a ver que de repente este componente no lo puede encontrar. Que en este caso me tira un error 500, pero si refresco mi servidor de desarrollo no me va a tirar un error 500, sino que simplemente no me va a mostrar ese componente y me va a tirar un warning. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque desactivamos los prefijos de los componentes y ya este componente no se accede por medio de website test hello, sino que es simplemente hello. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer acá es simplemente reemplazar esto por test. Bueno, de hecho en este caso era hello. Y de esta forma ya volvemos a tener nuestro componente. Entonces, con esto que hicimos, se ignora por completo la estructura de carpetas y simplemente se le va a poner el nombre del componente que tengamos. A algunos de ustedes quizás les guste trabajar de esta forma, así que es bueno tener esta opción. Después podemos acá también agregar otras carpetas de componentes y ponerle un prefijo. Supongamos que tenemos acá, no sé, una carpeta My UI Library y queremos acá tener un componente. Vamos a tener un componente button, por ejemplo, y en este caso vamos a poner un button o un slot. Y supongamos que queremos cargar este componente, pero no queremos que simplemente sea button, sino que queremos agregarle un prefijo. Una cosa que podemos hacer acá es decirle, ok, los componentes bajo el path components barra my UI library, vamos a agregarle el prefijo, de hecho vamos a decirle acá prefix, vamos a agregarle por ejemplo, no sé, X. Entonces, cada vez que queramos acceder a un componente dentro de my UI library, lo vamos a poder hacer mediante X button. ¿Por qué? Porque acá le agregamos un prefijo. Entonces, ahora vamos a poder crear componentes acá. Por ejemplo, creo un input, creo un template. Vamos a poner un input de tipo texto, por ejemplo. Guardamos y ahora vamos a tener ese componente X input. Fíjense que acá ya no es necesario que todos los componentes tengan al menos dos palabras porque realmente le vamos a estar poniendo un prefijo, entonces no va a haber ningún problema. Entonces, dicho todo esto, con esto ya conocen realmente lo necesario para empezar a trabajar con componentes, aunque quizás si han estado trabajando con Nuxt han visto que por cada componente, supongamos website footer bar, tenemos
también acá en el autocompletado otro componente que es Lazy Website Footer Bar, y tenemos también Lazy Website Navbar. Es decir, por cada componente que nosotros tengamos en nuestro directorio de componentes, nos va a crear Nuxt dos componentes. Uno que es nuestro componente original y otro que es un componente que se carga de forma dinámica. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, acá tuviera... vamos a hacer un ejemplo un poco práctico. Voy a crear acá un botón que diga Show Hide Footer. Ok. Y este botón lo que va a hacer, vamos a crear acá un script. Y vamos a crear un ref que va a ser Show Footer, que va a empezar como false. Ok. Eso es importante, va a empezar como false. Y cuando yo haga clic en este botón, lo que va a hacer es que Show Footer va a hacer el opuesto. Entonces vamos a decir acá que website footer bar solo se va a mostrar if show footer es true. Entonces vamos a ir a nuestro navegador, vamos a recargar la página y vamos a probar esto. Hacemos clic en show hide footer y se muestra y se oculta el footer. Hasta ahora funciona todo como esperaríamos. Ahora, ¿qué pasa? Este componente website footer bar, realmente si nosotros cargamos la página y nunca hacemos clic en el botón Show Hide Footer, o sea, si nunca hacemos clic para mostrar el footer explícitamente, realmente no lo vamos a estar usando. Entonces no tiene sentido que estemos cargando quizá todo el código de este componente cuando no lo estamos usando. Okay. En este caso, bueno, es un componente súper chico que no va a hacer ninguna diferencia, pero imagínense que tenemos un componente súper pesado, con mucha lógica, quizá con animaciones y tal, que no lo estamos usando. Porque, no sé, supongamos es un componente que es un modal y se carga solo si el usuario hace clic en cierto lugar. Bueno, en ese caso lo que podemos hacer es venir acá y usar el componente lazy website footer bar. Entonces este componente se usa normalmente con un beIf en alguna parte que muestre o oculte el componente, y lo que va a hacer esto es que el código del website footer bar solo se va a cargar cuando se muestre o cuando esté visible dentro de nuestra web. Entonces el código del website footer bar solo se va a cargar cuando show footer sea true, si no, no se va a cargar directamente ese código en nuestro cliente. En este caso realmente esto no va a hacer mucho porque el componente website footer bar no contiene ningún tipo de lógica, sino que es simplemente un contenido plano. Entonces en este caso esto no va a hacer nada, pero esto nos sirve en esos casos que les menciono. Quizá puedo hacer un video más adelante con un ejemplo práctico donde se vea esto en el mundo real. Pero bueno, creo que con eso cubrimos un poco lo esencial de lo que son los componentes, ya que en el video pasado lo vimos muy por encima y ahora pueden tener un poco más de entendimiento sobre cómo funciona esto. Yo creo que con esto es más que suficiente para empezar con Nuxt. Realmente hay otras features un poco más avanzadas como componentes solo del lado del cliente, solo del lado del servidor y demás, pero creo que eso es un poco más avanzado y lo podemos ver más adelante. Entonces, para no hacer este video mucho más largo, vamos a dejarlo por acá, por hoy, y más adelante vamos a seguir viendo cosas poco a poco. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les interesa seguir viendo contenido sobre el curso o contenido sobre Nuxt en general, y nos vemos en el próximo video. Chao.